Cadena de Oro del Louvre, pintado sobre un panel de madera oval, data de 4 años más tarde. La imagen fue compuesta sobre una preparación marrón rojizo, visible en los cabellos. La fibra de la madera es también perceptible. Sobre esta preparación, para figurar en el fondo, una capa gris ligeramente translúcida. El rostro, mucho más compacto, está compuesto de pequeños golpes de pincel apretados. Rosa sobre las mejillas, amarillo alrededor de los ojos y sobre la nariz, gris en la parte baja del rostro, verde cerca de las orejas, carmín y negro para los labios. Las puntas del bigote están grabadas con el mango del pincel, en el empastamiento todavía fresco. A la izquierda, los cabellos están dibujados. Pequeños toques en la curva extienden un pigmento negro bastante fluido sobre el fondo rojizo más claro. A la derecha, a la sombra, el mismo negro es utilizado, pero de modo más denso. La cadena de oro es cincelada con ayuda de arabescos de ocre. Los brillos son dados por empastamientos de amarillo y los rayos de luz por blanco. En el autorretrato de la colección Frick, que data de 1658, las pinceladas se adaptan a las texturas. Torsadas de la cintura, rojas. Pliegues de la manga, blancos. Forro del abrigo, violáceo. Frunces de la camisa, amarillos. Relieves negro y oro del brocado. Brillos del bastón de plata. Una vez más, pinceladas mucho más finas esculpen el rostro y sugieren arrugas, hinchazones, capa rosa, luces macilentas. La moda de la época en Holanda es la muestra cuidada de los materiales y las carnaciones. Rembrandt deja desbordar grandes paños de pintura bruta. Empastamiento, salpicaduras, frotamientos, raspaduras. El pintor se interesa en la materia misma de esos pigmentos que esculpe para generar una textura alusiva. El parecido ya no se logra al precio de la paciencia, del terminado, sino en la rapidez del gesto, en el combate con la pasta. Los cuadros de Rembrandt muestran la pintura en formación. Rembrandt frecuentaba los remates y compraba lotes de trajes viejos, armas o sombreros. En sus autorretratos, usa numerosos disfraces. Diversos autores han visto en ello la marca de una personalidad extravagante. Sin embargo, accesorios y situaciones tienen con frecuencia muchas otras explicaciones. Repetidas veces, el pintor se muestra con piezas de armadura, cuello o casco. Las piezas de armadura podrían ser una suerte de llamado patriótico. Las provincias holandesas acaban de conquistar su libertad contra España. Minerva, diosa de la guerra, a menudo simbolizada por su armadura y su casco, se vuelve protectora de los pintores y reemplaza poco a poco a San Lucas. La representación de las superficies metálicas con sus brillos es también para el pintor una forma de mostrar su destreza. En fin, la armadura es símbolo de la precariedad de la gloria. Frecuentemente, Rembrandt está tocado con un birrete o una boina. Derivada de la toga académica, la boina es asociada a los artistas y a su vida libre. Está presente en un grabado de Lucas de Leyde, tal vez un autorretrato en el cual Rembrandt se inspiró. Por metáfora, la boina puede simbolizar el genio artístico. La cadena de oro era la recompensa de un soberano al pintor. Tiziano había recibido una de Carlos V, Vasari de Pío V, Rubens de 3 soberanos. Rembrandt se pinta con diversas cadenas de oro, pero es pura ficción, pues él no está ligado a ningún soberano. El metal amarillo con sus reflejos era también un test de virtuosidad pictórica. Y el oro es un discreto llamado de atención a la vanidad de las riquezas. Saliendo de Leyde, tranquila ciudad universitaria, para Ámsterdam, capital cosmopolita, el pintor cambia de estatus. Tomando ejemplo de Rubens, que se pintó con un altivo sombrero orlado.
Rembrandt se graba como burgués, portando el sombrero. Como lo hicieron antes Rafael, Miguel Ángel o Tiziano, el pintor firma por primera vez con su único primer nombre, Rembrandt. Se pinta a los 34 años con sombrero y traje negro avellanado, como los de aquellos que componen su principal clientela. Si los contemporáneos de Rembrandt se vestían sobriamente de negro, a veces gustaban de disfrazarse. Varios de los autorretratos muestran trajes ricos y coloreados a la moda, más de un siglo antes. Rembrandt vio salir a la venta en Ámsterdam el retrato de Baltasar Castiglione, de Rafael. Hasta hizo un croquis de él. Sin duda vio también el retrato de hombre de Tiziano. Los dos lo inspiraron. A los 34 años, se pinta con traje del Renacimiento en la misma pose altiva de los personajes de los grandes pintores italianos. En el autorretrato con traje oriental, pluma, turbante, capa, túnica de satén, cinturón, forman un catálogo de materiales difíciles de representar en pintura. A estas texturas, el pelaje del caniche, pintado más tardíamente, aporta un contrapunto irónico. El personaje deriva, tal vez, del rey mago de un cuadro de Rubens. Rembrandt se ha mostrado en sus comienzos en su taller de Leyde, frente a un panel de madera posado sobre un caballete. No volverá a los autorretratos como artista hasta 26 años más tarde. A partir de 1652, en efecto, en sus autorretratos pintados, una de sus vestimentas más frecuentes es una especie de blusa con cuello abierto y talle ajustado por un cinturón. Es su ropa de trabajo. Ella es visible en una serie de grabados que muestran a Rembrandt en la ventana, dibujando. Los pintores de su época se representaban favorablemente muy bien vestidos. Rembrandt se muestra trabajando, sin afectación. Está desaliñado, tocado con turbantes informes. En el cuadro del Louvre, la paleta y el apoyamanos son, como el rostro, los únicos elementos que salen de la sombra. En el cuadro de Kenwood House figuran los mismos instrumentos de trabajo. Los arcos en círculo del fondo fueron el origen de diversas especulaciones. Símbolos cabalísticos, atributos de la perfección divina, figuración del arte, o hasta señales del virtuosismo del artista capaz de trazar a mano un círculo perfecto. Tal vez no haya que ver allí más que el esbozo de un mapamundi, como se ve con frecuencia en la pintura holandesa del siglo XVII. Para el viejo pintor, es una manera de mostrar que está consciente de su universalidad, o quizá aún un llamado de la vanidad del mundo. Última máscara, la del viejo sabio. Rembrandt se muestra como San Pablo. El santo es reconocible por las escrituras y por la espada que sobrepasa su capa. Pablo fue la principal fuente de inspiración de los teólogos de la Reforma, porque había predicado la justificación por la gracia. Uno de los cuadros más enigmáticos es el de Colonia. Rembrandt se pintó en él mucho más viejo que en los otros retratos de esos años, y se muestra burlón. A la izquierda se distingue una silueta. La tela ha sido recortada y en algunos lugares repintada. La radiografía muestra una mano derecha con un pincel que han sido después borrados. Es un cuadro pintado 20 años más tarde por un alumno de Rembrandt que nos permite hoy dilucidar la escena. Tal vez un episodio de la vida legendaria de un artista de la antigüedad, Zeuxis.
Peinando a una vieja mujer con aspecto cómico, el pintor rió tan fuerte que murió por ello. Rembrandt fue a veces acusado de pintar personajes feos en universos sombríos. Pintarse mucho más viejo y como anciano haciendo muecas era tal vez una forma de defender su originalidad. Y la alegoría era clara. Ante la vejez y la muerte, todos los pintores son iguales. La contemplación de su propio rostro es en Rembrandt meditación sobre los simulacros y la vanidad de la carne. De joven, había comenzado por probar en sí mismo la expresión de las emociones. La serie de los autorretratos pinta la historia del rostro. Cabellos espesos y rizados, nariz gruesa, rostro macizo, boca a menudo entreabierta, como si el hombre tuviese dificultad en respirar. Rembrandt se sabe desprovisto de gracia. Observa los estragos de la edad, de la adolescencia espléndida a la edad madura triunfante, y de la edad madura a la triste decrepitud de la vejez. El trabajo, las vigilias estudiosas, las preocupaciones financieras, los duelos familiares, dibujan bolsas bajo los ojos, graban arrugas, burilan el rostro. Estas metáforas de la lengua corriente toman prestado el vocabulario del arte. El tiempo hace trabajo de artista sobre los rostros humanos. El juego de los autorretratos es riguroso como una lección de anatomía. En sus autorretratos pintados, Rembrandt tiene con frecuencia los ojos en las sombras, señal en esa época de un espíritu turbado y pensativo. Rostro impasible, él traduce la introspección, la duda, la soledad, la vigilia lúcida y desengañada. En esta repetición obstinada se reencuentra una figura que obsesiona al fin del Renacimiento europeo: la melancolía. La teoría antigua de los 4 temperamentos distinguía al sanguíneo, al colérico, al flemático y al melancólico. El poeta, el pintor, son con frecuencia tocados por la melancolía, una de las formas del genio. De esta figura alegórica, Durero había dado una imagen misteriosa. Del viviente Rembrandt, el británico Robert Burton publica su Anatomía de la melancolía. El Hamlet de Shakespeare, las Magdalenas de Georges de la Tour, el Aristóteles pintado por Rembrandt, son también figuras de la melancolía. Dispersados hoy en día en una treintena de colecciones, los demasiado preciosos autorretratos de Rembrandt no podrán, sin duda, jamás estar todos reunidos en una exposición. La restitución artificial de las imágenes nos permite recrear el museo imaginario, renovar los hilos del cuento. Pues estos cuadros son también una narración. Cada retrato hace eco a los otros cuadros en preparación. Y en esos otros cuadros, ¿no se encuentra a veces el ojo del pintor discretamente disimulado en los remolinos de la imagen? Paletas. En el ángulo de una pieza, cerca de una ventana de cristales pequeños, un hombre se inclina hacia un globo celeste. Ante él un tapiz, libros, instrumentos científicos. En el fondo un cuadro, un armario, otros libros.
El grano de la luz. El astrónomo. Johannes Vermeer. El astrónomo es una tela de tamaño muy pequeño, 45 centímetros por 50. Se parece a otra de dimensiones parecidas, el geógrafo, desde entonces en el Museo de Frankfurt. El personaje es el mismo. El geógrafo está inclinado sobre un mapa. Sostiene un compás en la mano. Las dos telas permanecieron durante mucho tiempo juntas. Su parecido anuncia uno de los caracteres de la obra. Vermeer, solamente 34 telas conocidas, pero con variaciones en serie alrededor de escenas de interior enigmáticas. Cada cuadro está en relación con los otros. Para comprender al astrónomo, hay que interrogar al conjunto. 3 obras de juventud. La Celestina, 1656. Vermeer tiene 24 años y está influenciado por Rembrandt. El descanso de Diana. Cristo con Marta y María. Soldado y joven sonriente. La joven dormida. Lector en la ventana. La lechera. Mujer en la ventana. Dama bebiendo con un caballero. Dama con 2 caballeros. El collar de perlas. La mujer de la balanza. La lectora en azul. El concierto de 3. La lección de música. La lección de música interrumpida. Joven con velo. Joven con sombrero rojo. La atribución a Vermeer es discutida. Joven con turbante. La puntillera, la guitarrista, la ejecutante de laúd. Joven escribiendo. Joven con sirvienta sosteniendo una carta. La carta de amor. Joven escribiendo una carta y su sirvienta. Dama sentada al clavicordio. 2 paisajes. Una calle de Delft, vista de Delft. Dos alegorías, la alegoría de la fe, la alegoría de la pintura. Pintor sin rostro. Se ha pensado que se había mostrado en la Celestina a la manera de los autorretratos de Rembrandt. O también como gentilhombre, o maestro de música, geógrafo, astrónomo. Como hubiera mostrado a su mujer o a sus hijas. Hipótesis seductoras pero no verificables. Algunos datos en los archivos de la ciudad de Delft. Él nació y fue criado a un costado de la plaza del mercado. Vivió del otro lado después de su matrimonio con Catarina Bolene. Ella es católica, él es protestante. Tal vez se haya convertido. Ella le dará 11 hijos. Inspirado por las de su propia casa o totalmente inventadas, parece haber en los cuadros de Vermeer solamente 5 piezas diferentes. La más representada, una sala de gran embaldosado negro y blanco, cuyos motivos el pintor se complace a veces en invertir o transformar. Una habitación más pequeña, con embaldosado en damero y con una ventana enrejada. Un salón con grandes ventanas dobles y paredes bordeadas de azulejos de loza de Delft. Una pieza con ventana más rústica y decorado mucho más despojado. En fin, una pequeña sala con ventanas dobles, que es la del geógrafo y del astrónomo. La mayor parte de estas escenas de interior se sitúan en un ángulo. A la izquierda, las ventanas y la luz. Al fondo, una pared paralela al plano del cuadro. Se ve a veces el suelo y una parte del cielo raso, jamás el exterior. Las proporciones de estos interiores y la representación de las perspectivas son tan precisas que un autor ha podido trazar los planos y deducir que Vermeer trabajaba sentado muy cerca de su sujeto, con la vista situada alrededor de 1,10 m del suelo. El mismo autor concluyó por eso que el pintor debía medir entre 1,65 m y 1,70 m. A partir de las únicas informaciones contenidas en el astrónomo, ha sido posible reconstruir exactamente su decorado y verificar la fidelidad de las luces, las sombras y las proporciones. Para pasar del decorado del astrónomo al del geógrafo, fue suficiente cambiar el eje de la cámara y la iluminación. De una tela a la otra se reencuentran los mismos objetos: el jarro, la silla con cabezas de leones, la viola da gamba,
Las mismas vestimentas, la chaqueta amarilla bordeada de armiño, la perla. Hay con frecuencia mapas sobre las paredes. Todos son mapas auténticos vendidos en esa época y con los cuales los holandeses gustaban decorar sus moradas. Ellos subsisten hoy en día en diversas bibliotecas de Europa y América. Otro objeto frecuente, el cuadro dentro del cuadro. Algunos vuelven varias veces. Vermeer poseía una tela de Dirk van Baveren, la Celestina, que muestra en dos de sus cuadros, pero con formatos diferentes. Ella está hoy en el Museo de Bellas Artes de Boston. Otro cuadro ha sido identificado como un Moisés salvado de las aguas. Es tal vez una obra de Peter Lely. Él aparece también en El Astrónomo, pero en un formato muy reducido. En El Geógrafo, una carta marina toma el lugar del Moisés. En El Astrónomo, todos los otros objetos tienen un papel preciso. Una ventana de vidrios pequeños deja adivinar en su centro un escudo en vitral, característico de las casas de Delft. Un armario profundo, cuadrado, puede ser tanto de un cartógrafo como de un pintor. Un compás, un instrumento familiar que permite medir las distancias sobre los mapas o trazar círculos. Un astrolabio, instrumento de origen árabe para calcular en el calendario de los planetas y las estrellas. Un globo celeste, él no es imaginario. Un ejemplar muy raro subsiste hoy en el Museo Marítimo de Ámsterdam. Las constelaciones y los signos del zodíaco están allí representados bajo las formas imaginadas que tienen desde la antigüedad, la Osa Mayor, el escorpión o el cangrejo. Este globo celeste está firmado Jodokus Hondius, gran cartógrafo de la época, con Mercator, y fue editado en 1600, al mismo tiempo que un globo terrestre. Es el globo terrestre que Vermeer pintó en El Geógrafo o en la Alegoría de la Fe. Ese globo se encuentra hoy en el Museo de Nuremberg. Un cuadrante, sin duda una suerte de calendario astronómico. Un libro, sobre la página de la izquierda una figura circular. Sobre la página de la derecha, líneas de texto. Esos únicos indicios han permitido encontrar la obra en la biblioteca de Leyde. Es un tratado de Adrien Mathieu sobre la observación de las estrellas. La edición pintada por Vermeer es la de 1621. Ella difiere en efecto de la primera edición, que data de 1614. En fin, el tapiz. En Vermeer, él ocupa a menudo una gran parte de la superficie del cuadro. Permite al pintor formar pliegues que distribuye huecos de sombras y crestas de luz. Frente al orden de la pieza, la liviandad de los personajes y el tapiz, con su masa de material pesado, desordenado, algo amenazante, desplazan el equilibrio del cuadro. Vermeer no dispone sin duda de un atelier particular. Trabaja a la luz del día en piezas ordinarias, pero combina en su beneficio todas las posibilidades de iluminación de las casas holandesas de la época. Ventanas superiores o inferiores claras o coloreadas, persianas interiores o exteriores, vitrales y cortinas le permiten modular la luz del sol. Cada pieza se torna una suerte de trampa de luz. El pintor se mantiene sentado cerca de la pared de la izquierda y la escena está con frecuencia iluminada por las ventanas situadas detrás de él. Sobre el jarrón, los reflejos de esas ventanas. Los tintes le permiten también dosificar esa luz. El dispositivo de la luz está integrado al cuadro y figura allí como los otros elementos escénicos. En El Astrónomo y El Geógrafo es utilizada la misma ventana doble, un batiente cerrado por persianas y cortinas. En primer plano, dos batientes y plena luz con cortina. En El Astrónomo, la ventana de donde proviene la luz impone su perfil a la imagen. Ella dibuja una vertical, rebotada por el armario o el cuadro, y una horizontal, repercutida por el armario y sus molduras.
La ventana y el cuadro, cortados por el marco, inducen tensiones hacia el exterior. La dirección de la luz provoca un sistema de sombras. El centro del cuadro se confunde con el punto de fuga de la perspectiva. En el siglo XVII, los pintores que querían respetar la perspectiva utilizaban a menudo la cámara oscura. Una prefiguración de la cámara fotográfica. Dicha máquina se volverá más y más compleja. La cámara negra era una caja provista adelante con un objetivo compuesto por una o varias lentes y detrás por una placa de vidrio esmerilado. Un dispositivo a fuelle permitía hacer un acabado aproximativo. La imagen obtenida estaba invertida de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Gracias a un espejo se podía volver la imagen hacia arriba. Ella era entonces enderezada verticalmente, pero siempre quedaba invertida de derecha a izquierda. Bastaba con calcar los rasgos principales de la imagen para obtener un acabado de las masas, las líneas y las perspectivas. Lo extraño de las imágenes de Vermeer provendría de esta visión fotográfica de avanzada. Primer indicio, la visión por planos. Aquí, la estatura del hombre es muy superior a la de la joven. Un efecto que se observa con los objetivos fotográficos de corta distancia focal cuando se está cerca del sujeto. En Vermeer, los objetos de los primeros planos toman una gran importancia. Segundo indicio, lo borroso. La noción de profundidad de campo se ha tornado familiar por la fotografía o el cine. Si el acabado está hecho sobre los frutos del primer plano, los vidrios y la pared del fondo son borrosos. Si el acabado está hecho sobre el segundo plano, el primer plano se vuelve borroso a su vez. En fin, si el acabado es hecho sobre la pared del fondo, el primero y segundo plano son borrosos. En la lechera, los primeros planos están ligeramente borrosos, mientras que la pared del fondo muestra hasta la menor huella dejada por los clavos. Ha podido decirse que también Vermeer pintaba borroso. Y en efecto, si uno se reporta a los cuadros de algunos de sus contemporáneos, se observa una búsqueda de realismo absoluto, un contorno preciso, una iluminación con frecuencia codificada. Para Vermeer, por el contrario, el propósito es reflejar la impresión luminosa de un instante dado. El contorno tiene menos importancia. Tercer indicio, el rigor de la perspectiva. La perspectiva central es caracterizada de la visión fotográfica. Con frecuencia, cuando la perspectiva provocaba escorzos, los pintores hacían trampas. Vermeer acepta tal cual los escorzos del brazo de la lechera, de la mano del pintor, de la mano del geógrafo, o los excesos de luz que suprimen la arista de la nariz de la joven con velo o de la joven con perla. Cuarto indicio, el puntillismo. Si se hace variar el acabado de un objetivo, los reflejos brillantes se escalonan y terminan por producir halos circulares o círculos de confusión. En muchos cuadros de Vermeer, allí donde justamente los objetos son borrosos, aparecen numerosos puntos brillantes. Quinto indicio, el formato de los cuadros. Una lente circular desnuda proyecta sobre el vidrio esmerilado una imagen circular o ligeramente oval. Un cuadrado o un rectángulo, apenas pronunciados, son las figuras más prácticas para recuperar esa imagen y eliminar de ellas los bordes borrosos. De allí la forma de las cámaras negras. Se ha comentado justamente que las telas de Vermeer tenían proporciones casi constantes y que sus formas rectangulares estaban muy próximas al cuadrado. La vista de Delft es un ejemplo todavía más flagrante de esta visión casi fotográfica. La ciudad es vista desde el sur. En el centro, las puertas de Schiedam y de Rotterdam. El reloj de la primera puerta marca las 7:10. El sol bajo ilumina el este de los techos. Es la mañana. La riqueza de los detalles y la luz son tanto más asombrosos, pues en esa época los pintores jamás pintaban en exteriores. Es posible encontrar el lugar preciso en que Vermeer pintó el borde del río. El paisaje es visto desde arriba. Ahora, esta orilla es plana. Vermeer ha podido instalarse en un piso de una de las casas situadas allí,
y utilizar un dispositivo de cámara negra más complejo, tal vez análogo a los que utilizaban los astrónomos para observar la imagen del Sol. Él habría también podido dibujar los contornos de su paisaje y ubicar algunos detalles. Perspectiva central, puntillismo, formato casi cuadrado, visión por planos, primer plano y personaje borrosos. Todos estos elementos caracterizan también al astrónomo.